En este vídeo, vamos a hablar sobre el barco pesquero STS-50, también conocido como Santai 2. Este barco, originalmente un barco pesquero japonés, fue alquilado en 1985 y operó de manera legal durante 23 años. Sin embargo, en 2008, el barco desapareció de los registros y comenzó a operar de forma ilegal. Durante un periodo de 10 años, fue objeto de una intensa búsqueda y captura por parte de la Interpol y las autoridades de 40 países. Es considerado como uno de los barcos de pesca ilegal más notorios y un ejemplo típico de la forma en que operan estas embarcaciones. La pesca ilegal, no declarada y no regulada es altamente lucrativa, representando aproximadamente el 30% de la actividad pesquera mundial. En este vídeo, vamos a explorar cómo el STS-50 operó de manera ilegal y los impactos de su captura en el medio ambiente y en la industria pesquera. El STS-50 es uno de los pesqueros piratas más exitosos que han esquilmado el mar, el más perseguido durante 10 años y el ejemplo por antonomasia del modus operandi de este tipo de embarcaciones. La pesca ilegal, no declarada y no regulada, es una práctica en la que se violan las leyes internacionales de pesca. Esta actividad incluye diversos delitos marítimos, como operar con barcos no registrados, navegar bajo banderas falsas, tener tripulaciones esclavizadas, pescar sin licencia, en caladeros restringidos, capturar especies en peligro de extinción y utilizar técnicas destructivas como la pesca de arrastre. Este negocio es altamente lucrativo, representando aproximadamente el 30% de la actividad pesquera mundial. Se estima que el valor de las capturas asciende a 23 billones de dólares anuales, aunque podría ser aún mayor debido a la falta de registros precisos sobre los tonelajes desembarcados. El STS-50, también conocido como Santai 2, fue originalmente un barco pesquero japonés de 54 metros de eslora y 9 de manga que fue alquilado en 1985. Durante 23 años, la nave operó de manera legal, primero para una empresa japonesa y luego para otra compañía surcoreana, sus últimos propietarios conocidos. Sin embargo, en el año 2008, el barco desapareció de los registros y comenzó a operar de forma ilegal de manera tan elusiva que no fue capturado hasta el 2018, momento en el que estaba siendo buscado por la Interpol y las autoridades de 40 países. El Santai 2 fue reequipado para capturar la especie de merluza negra a través de técnicas ilegales, con un equipamiento de sonar para localizar bancos de peces, así como maquinaria industrial para operar 600 redes de arrastre ilegales en la cubierta. El barco podía desplegar redes a lo largo de 30 kilómetros para capturar la merluza negra, que habita en profundidades de hasta 2.500 metros. Esta especie es altamente rentable, especialmente cuando se captura de forma ilegal. Ha sido acusada de violar las leyes internacionales de pesca mediante la utilización de técnicas ilegales. Estas técnicas incluyen la utilización de redes de arrastre, conocidas como cortinas de la muerte, que causan graves daños al fondo marino y capturan tanto especies aprovechables como no. Además, la nave se caracterizó por cambiar constantemente de bandera y nombre en los registros de 8 países con legislaciones laxas y fue perseguida por las autoridades de 40 países. La denominación STS-50 es el apelativo con el que pasó a la historia. Según las regulaciones marítimas, las embarcaciones comerciales con una eslora superior a 20 metros están obligadas a operar con un transpondedor encendido, el cual transmite su posición continuamente a través de satélites de seguimiento. Sin embargo, las embarcaciones piratas suelen desactivar estos dispositivos, así como desconectar su GPS, y navegar mediante sistemas tradicionales, lo que las convierte en naves oscuras, difíciles de localizar en aguas abiertas. En el caso del STS-50, se estima que lograba obtener beneficios por un valor de 6 millones de dólares en cada viaje ilegal realizado en el Océano Antártico. En 2016, un barco de pesca conocido como AIDA intentó desembarcar una cantidad excesiva de merluza negra en el puerto de Walvis Bay, en Namibia. Esta operación llamó la atención de todos en el puerto debido a la cantidad inusual de pescado que transportaba y al precio que esperaba obtener en la transacción. Al ser denunciado a la Interpol, el barco abandonó el puerto y se dirigió hacia el Océano Índico. Este barco resultó ser el STS-50, que en ese momento llevaba el nombre de AIDA. Anteriormente también había tenido los nombres de Sea Breeze 1 y Andrei Dolgov. En los meses siguientes al incidente en Walvis Bay, la embarcación conocida como AIDA fue detectada realizando una operación de descarga de merluza negra en el puerto de Huaihai, China. Esta operación llamó la atención debido a su volumen y las autoridades chinas descubrieron que la documentación presentada por el barco era falsa. Antes de que las autoridades pudieran tomar medidas, la embarcación había desaparecido. A partir de este momento, la embarcación se convirtió en uno de los barcos más buscados en alta mar, ya que se encontraba en busca y captura por parte de la Interpol junto con varias otras naciones.
En el año 2018, el barco fue detectado en el puerto de Maputo, Mozambique. Gracias a la atención del inspector de la aduana, se logró detener a toda la tripulación, incluyendo al primer oficial, y confiscar sus pasaportes. Durante el interrogatorio, el primer oficial alegó que la nave presentaba una fuga de aceite. A pesar de esto, las autoridades permitieron que la tripulación reembarque, con la condición de mantener contacto regular por radio cada 2 horas, y encender el transpondedor para poder conocer su posición en cada momento. Lamentablemente, el STS-50 logró huir. La decisión de permitir su partida por parte de las autoridades de Mozambique es indicativa de la posible existencia de corrupción, lo cual sugiere que hay una infraestructura más poderosa detrás del barco, con recursos suficientes para sobornar a las autoridades en algunos países. En el Océano Índico, frente a las costas de Madagascar, una combinación de tecnologías de radar y satélite permitió detectar al barco pirata STS-50 navegando rumbo este. La Interpol envió en su persecución al Ocean Warrior, una patrullera antipirata perteneciente a la organización sin fines de lucro Sea Shepherd, que se dedica a proteger la vida marina desde 1977. El Ocean Warrior logró tomar imágenes cruciales del STS-50, lo que permite su identificación y detención. La información recopilada por el Ocean Warrior es entregada a las autoridades competentes y el STS-50 es finalmente capturado en aguas internacionales. La tripulación es llevada a juicio y condenada por sus actividades ilegales de pesca. La nave es confiscada y utilizada como medida de compensación para las comunidades costeras afectadas por su actividad. La organización sin fines de lucro Sea Shepherd es reconocida por su importante contribución en la captura del STS-50 y su lucha contra la piratería y la pesca ilegal en alta mar. Gracias a las imágenes capturadas por los drones, el buque STS-50 fue identificado y capturado por la Marina de Guerra de Indonesia. La nave fue abordada mediante equipos de asalto, y la tripulación, compuesta por 6 oficiales rusos y 14 marineros esclavizados sin documentación, fue detenida. Los datos recolectados revelan una realidad que se vislumbraba desde 2016. Durante la inspección del barco se encontraron pruebas que sugieren conexiones con una extensa red de mafias europeas y funcionarios corruptos de la Unión Europea. Se estima que, durante su operación, el barco pirata esquilmó unos $50 millones en merluza negra. En 2019, comenzó a ser reconvertido en una patrullera antipiratería. Un estudio científico sobre las aves marinas revela que el 30% de la actividad pesquera mundial es ilegal. En 2019, una investigación que analizaba el comportamiento de las bandadas de albatros en alta mar arrojó un resultado inesperado. Los albatros, que pasan el 90% de su tiempo en el mar, tienden a acercarse a los barcos pesqueros para alimentarse de los peces descartados por los marineros. Sin embargo, al analizar las vísceras de estos animales, los investigadores descubrieron que una gran cantidad de ellas contenían restos de especies protegidas, como tiburones y tortugas marinas, lo que indica que estos animales se habían alimentado de los descartes de la pesca ilegal. Además, el estudio también mostró que los albatros estaban expuestos a altos niveles de contaminación por metales pesados y plásticos, lo que refleja la creciente preocupación sobre la salud del océano y la necesidad de tomar medidas para proteger a las especies marinas y sus hábitats. Muchas gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado, por favor no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Hasta la próxima.